Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Justicieros anticapitalistas, otra vez entre nosotros. De los agitados días que parió el año 1968, hubo uno que marcó a fuego a Pier Paolo Pasolini. Fue el 1 de marzo, cuando miles de estudiantes partieron a primera hora de la mañana a la Facultad de Arquitectura de Valle Giulia, en Roma. La zona estaba tomada por la célere que era la policía antidisturbios. Los estudiantes marcharon hasta las escaleras de la facultad, sosteniendo algunas pancartas con consignas contra el sistema que oprimía a los pobres. Fueron en compañía del periodismo que les garantizaba que sus acciones no cayeran en el saco de la indiferencia o peor, del olvido. En el año 1968, estos enfrentamientos se volvieron cotidianos. Pero esta vez en particular, los jóvenes respondieron a la custodia policial con una rabia furiosa, según decían los cronistas, y lograron ocupar la facultad. La batalla campal del Valle Giulia causó una terrible violencia, gran desconcierto, y esto impactó en el movimiento estudiantil como un cebador de lo que sucedería después. Fue entonces que Pasolini, quien comulgaba ampliamente con la ideología de estos jóvenes, se desmarcó de las generales de los medios y de los artistas y publicó en la revista El Expreso un poema llamado El PCI de los jóvenes. Se trataba de un poema demoledor que sintetizaba el conflicto que existía entre las reivindicaciones clásicas de los trabajadores y las ensoñaciones de los jóvenes que decían representarlas. El poema decía así: ahora los periodistas de todo el mundo, incluidos los de las televisiones, os lamen, todavía creo se dice así, en la jerga universitaria, el culo. Yo no, queridos. Tenéis cara de hijos de papá. Os odio como odio a vuestros papás. Que la buena casta no engaña, tenéis la misma mirada maligna. Sois miedosos e irresolutos y estáis desesperados, magnífico. Pero también sabéis cómo ser, prepotentes, chantajistas, seguros y desafiantes. Prerrogativas, pequeño burguesas queridos. Cuando ayer en Valle Giulia os liasteis a mamporros con los policías, yo simpatizaba con los policías, porque los policías son hijos de pobres. Vienen de las periferias, campesinas o urbanas, no importa. Tienen 20 años, vuestra edad, queridos y queridas. Los muchachos policías, a los que vosotros, con sacro gamberrismo de hijos de papá, habéis apaleado, pertenecen a la otra clase social. En Valle Giulia, ayer, se desarrolló, pues, un episodio de lucha de clases, y vosotros, queridos, erais los ricos. Así hablaba Pasolini de los jóvenes en ese momento. Y quiso la casualidad que el pasado 29 de octubre pasado tuviesen lugar en Argentina dos acontecimientos paralelos muy similares. Sendas órdenes judiciales para que fuesen desalojados dos usurpaciones inmuebles que fueron sabrosamente aderezadas por la progresía oficialista como acciones de reparación social. Se desalojaron los predios de Guernica y Santa Elena, y esta afrenta a los pequeños justicieros anticapitalistas de siempre nos ha dejado premonitorias postales. Una de ellas, la de una niña en sus 20, portando ropa y celular de precio equivalente a varias jubilaciones mínimas. Flequillo cortísimo, que dejaba ver una faz bien cuidada por los cobijos de una vida acomodada. La niña se filmaba y transmitía el desalojo de Guernica llena de ira. Juraba eterno reclamo a una sociedad a la que culpaba por todos los males. Una sociedad que, según la niña y sus compañeros justicieros anticapitalistas, estaba obligada a brindar a cada ser humano una casa y un mantenimiento de por vida. La niña estaba convencida de que, dado que nuestra legislación expresa que todas las personas tienen derecho a la vivienda, que de esto se desprende que es el Estado quien debe proveerla. Un razonamiento equivalente a decir que, como toda persona tiene derecho a circular por el país, el Estado debe proveerle un auto, un avión y un barco para tales fines. Lo curioso es que similar sofisma sostenían también periodistas y políticos, ya lejanos a sus años pubertos, insuflando el accionar
de los pequeños justicieros anticapitalistas. Como si se tratase de un parque temático, las semanas que transcurrieron de la toma de Guernica fueron un polo de atracción de los justicieros anticapitalistas, que concurrieron a sacarse fotos, a llevar los enseres de su caridad y a brindar su esclarecida visión política a los ocupas. Poco les importaba entender cómo, de un día para el otro, miles de personas imposibilitadas legalmente por la cuarentena y físicamente por la falta de recursos y lejanía, habían florecido en un predio perfectamente cuadriculado. ¿Cómo gente reducida a la más abyecta miseria y sin la menor organización había convenido en plantarse en medio de un diseño a perfecta equidistancia para resistir? Para la excursión de los justicieros anticapitalistas, no era necesario preguntarse ¿dónde estaba esta gente antes? ¿Cómo iban a sobrevivir sin trasladarse o trabajar? ¿O para conseguir alimentos o medicamentos? ¿Y dónde iban a hacer sus necesidades? ¿Con qué levantarían sus casas? ¿Respetarían la propiedad de los vecinos contiguos? ¿Podrían vender esos lotecitos debido a su extrema necesidad? En fin, que miles de preguntas quedaban sin formularse. Eran preguntas capitalistas. Y los anticapitalistas no deben hacer el juego a la retórica maldita, ¿verdad? Algunos cientos de kilómetros más al norte, otro grupo de justicieros anticapitalistas, que se habían juramentado luchar contra el agrocapitalismo genocida, habían dado a luz al Proyecto Artigas, un sofisticado plan de agricultura que por supuesto era ecológico, sustentable y por sobre todas las cosas anticapitalista. A tales fines habían usurpado una estancia valiéndose de una disputa familiar. Como los jóvenes del Valle Giulia, se habían asegurado no pasar inadvertidos, signando como archienemigos a los dueños de la estancia que eran oligarcas capitalistas. Ni el mejor novelista hubiera conseguido perfilar antagonistas mejores. Prontos a mostrar las bondades anticapitalistas, los justicieros se abocaron a mostrar mediáticamente cómo trabajaban la tierra de manera anticapitalista. Amontonados, se ensañaban con unos pedacitos de tierra, sin saber ni qué eran ni cómo se usaban las herramientas que habían elegido para tan noble labor. Tan supina ignorancia hizo que no se avergonzaran de subir a las redes las fotos de la imbecilidad. Tampoco ellos se preguntaban cómo iban a vivir ahí, qué comerían, cómo estudiarían, trabajarían, cómo se curarían, qué harían en ese lugar, quién pagaría la energía eléctrica que cargaba sus celulares. Estúpidas preguntas capitalistas. Como en Guernica, estaban allí para salvar al mundo de la opresión y para denunciar la justicia y no para hacerse preguntas tan tendenciosas, obvio. Cobró fama el incipiente Proyecto Artigas, que luego vimos que consistía en la muerte del ganado por inoperancia y en unos plantines de perejil que no conocieron el esplendor. El Proyecto Artigas fue otro parque temático, en donde los justicieros anticapitalistas jugaban a la reforma agraria, retozaban en una huertita improvisada, se reunían alrededor de los equipos informáticos más caros a criticar a los capitalistas y se hacían traer por la peonada comida y bebida, cantando dulces canciones hasta la madrugada. Los trabajadores de la estancia declararon a la prensa que estos chicos estaban como de vacaciones. El portavoz del Proyecto Artigas era otro justiciero anticapitalista, también de cuna privilegiada y existencia acomodada, el famoso Juan Grabois, que, de nuevo, porque es consecuente, puso en la palestra la idea del reparto de tierras discrecionalmente gerenciado por las manos de los justicieros anticapitalistas. La idea de tomar lo que no es propio y repartirlo es una constante en la política nacional, razón por la cual al presidente de la nación no le pareció descabellada la propuesta. Luego del berrinche de Grabois por el desalojo, el presidente debió halagarlo. ¿Será eso un aliciente para que vuelvan a repetir el Proyecto Artigas en algún lugar menos vistoso? Este nutrido grupo de justicieros anticapitalistas contaron con el aval logístico y jurídico de miembros del gobierno nacional y provincial, y además con su afectuosa compañía. Mesiánicos de cuna, la niña de Guernica como el niño del Proyecto Artigas no pensaron
en meter a los desposeídos de la tierra en sus casas. La convivencia llega hasta la selfie. No donaron sus dineros ni sus bienes. Los justicieros anticapitalistas no hacen filantropía con sus herencias. Se perciben militantes, necesarios, contraculturales, vengadores y cancilleres de un grupo de subyugados que no entiende lo que es bueno para ellos. ¿Quién no los ha oído con el típico discurso de que los pobres no tienen otra opción que usurpar? Y que por tanto hemos de permitirles la entrada sin control a cualquier espacio que les sirva de techo, que es su derecho. Sin embargo, el discurso se resquebraja si les pedimos que ese techo sea su propia casa. En tanto estos juegos se suceden, incoherencias borbotean como para asustar a cualquier persona con dos dedos de frente. Un gobierno de científicos, dictando órdenes contradictorias que se autoflagelan varias veces al día, con toda suerte de prohibiciones y siendo partícipes ellos mismos de las rupturas de las reglas más básicas. Una vicepresidente dueña fáctica de la legitimidad del gobierno, que se despega por la falta de rumbo, confirmando nuestras peores sospechas. Se entrampan y seguirán haciéndolo hasta la médula por la sencilla razón de que no hay un plan sensato. Las andanzas de los niños ricos con tristeza, porque al final la frase tiene mucho sentido, pusieron en jaque la salud, la seguridad, el trabajo y la vida de las personas que quedaron atrapadas en sus delirios revolucionarios. Las personas usadas y tiradas que se utilizaron para atizar las tomas, los trabajadores de la estancia, los vecinos y, como siempre, la policía, que pone el cuerpo donde los justicieros arman sus parques temáticos, quedaron expuestos. Ahora, el odio es carne entre los justicieros anticapitalistas. Habían decidido plantar cara ante la sociedad pletórica de desequilibrios, iniciaron una guerra y perdieron en el mismo día 2 batallas. ¿Qué pasó con el acuerdo alcanzado con el oficialismo? En estas circunstancias, el terremoto político generado por la ansiedad de los justicieros anticapitalistas está volviéndose peligroso. Ante las crisis, cada sector busca obtener lo prometido más temprano que tarde, por las dudas. Nadie criticó a Grabois cuando anunció a viva voz que iba a hacer lo que finalmente hizo. Nadie dijo que llevar a las personas como si fueran cosas descartables para tomar terrenos era criminal. Nada. Dejaron hacer y cada uno atiende su juego. Y en ese contexto, el tribalismo africano triunfa. No son gratuitos los juegos de los justicieros anticapitalistas. No es gratis hacer de cuenta que son bribonadas bien intencionadas, porque en este desbarajuste anómico están agazapadas las mechas que encienden los infiernos. Y, por cierto, ¿no eran niñatos ricos y mesiánicos los que desataron sobre nosotros las peores tormentas, pasando a la acción su retórica anticapitalista? Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.